Mamá, te la entrego. ¿Puedes devolverme?, preguntó la novia. Por correo. El vaquero respondió, mi hijo ya te eligió. Estación Dostfield, territorio de Nuevo México. Verano de 1891. El sol del oeste caía como un juicio. El calor ondulaba sobre los caminos de tierra y distorsionaba el horizonte lejano. El polvo colgaba en el aire, espeso e inmóvil, tiñendo todo de un tono permanente de óxido. La estación Dostfield no era lugar para gentileza, con sus carteles descascarados, tablas del suelo deformadas y el hedor de sudor y whisky viejo adherido a las paredes. Los cascos de los caballos golpeaban las tablas afuera. Los hombres maldecían fuerte. Entre tragos de botellas. Risas crueles y agudas cortaban el aire como alambre de púas. Cuando el tren se detuvo, con un silbido, sus ruedas metálicas chirriando contra los rieles, solo unos pocos pasajeros bajaron. La mayoría eran hombres, trabajadores del ferrocarril, comerciantes, algún prospector. Y entonces, del último vagón, descendió una mujer, Rebecca Mehallas. Su vestido, antes azul como harina de maíz, estaba apagado por el hollín y días de viaje. El dobladillo estaba deshilachado, sus guantes manchados, sus botas polvorientas, pero se mantenía erguida, con la barbilla alta. Una mano aferraba un bolso gastado. La otra reposaba ligeramente sobre la carta, doblada con cuidado en el bolsillo cerca de su corazón. Dio su primer paso en él. Andén, y el ambiente cambió. Las voces se callaron. Las miradas se volvieron. Unos hombres cerca de las cajas de carga la observaron demasiado despacio. Uno rió, empujando al otro con una botella en la mano. Novia por correo, resopló. Pobre alma, no sabe en qué se mete. Rebecca los ignoró. Pero el aguijón se asentó bajo su piel. Las únicas otras mujeres a la vista estaban recostadas contra el porche del selún. Corsés apretados, rostros pintados, ojos cansados. Una de ellas miró a Rebecca y le dio una larga mirada silenciosa, mitad advertencia, mitad piedad. Antes de apartarse, el corazón de Rebecca latía más fuerte. Aún así, sus pasos no flaquearon. Buscaba entre los rostros, buscaba a alguien con un cartel o quitándose el sombrero, lo buscaba a él. Pero no había nadie. Entonces una voz, profunda, baja, vacilante, cortó el ruido detrás de ella. Rebecca Hallis. Se volvió. El hombre que estaba a unos pasos era alto, bronceado por el sol, con la mirada dura de alguien acostumbrado al silencio. Beston Tate. Sus hombros eran anchos bajo un abrigo polvoriento. Su sombrero sombreaba sus ojos. Parecía la tierra misma. Tallado, curtido y callado. Su mirada sostuvo la de ella. Un momento de más. Nunca pedí una novia, dijo. Su voz era ronca, lenta, casi dolida. Rebecca parpadeó una vez. No apartó la vista. Su orgullo se mantuvo firme, aunque su estómago se retorciera. Lentamente, metió la mano en el bolsillo y sacó la carta, la misma que la había traído. A través del país. No la agitó en su cara. Simplemente la sostuvo, luego dijo con voz clara. Para que la multitud oyera, puedes devolverme. Las palabras cayeron como una piedra en agua quieta. Los murmullos comenzaron de nuevo. Algunos se burlaron. Algunos se apartaron. Un hombre soltó un silbido bajo. Pero entonces otra voz. Pequeña, inestable, pura. Señorita Rebecca. Un niño.
Salió de detrás de un carro. Apenas 4 años. Rizos rubios despeinados. Botas demasiado grandes para sus pies. Sus mejillas sonrojadas. Sus ojos grandes. No corrió hacia ella. No habló de nuevo. Solo caminó hasta su lado. Luego se colocó delante de ella, entre ella y la multitud, con los brazos pequeños rígidos a los lados. Como si pudiera protegerla. Beston miró. Primero a Rebecca, luego al niño. Tommy. Todo encajó en un instante, el sobre. La escritura, el nombre firmado al pie. Su hijo. Su chico había enviado esa carta. Beston exhaló. Lentamente. Miró los rostros reunidos. Luego de nuevo a Rebecca. La vergüenza pasó por él. Pero también algo más firme. No. Extendió la mano hacia ella. No. Se disculpó. En cambio, levantó la cabeza y dijo. Firmemente, mi hijo ya te eligió. Y. Así, a ojos del pueblo, el asunto quedó resuelto. No la había reclamado por amor, pero la había reclamado de todos modos. Unas horas después del enfrentamiento en la estación. Las calles lentas de Dustfield estaban llenas de susurros. Nada sacaba a la gente del pueblo como la llegada de una mujer inesperada, especialmente una que había sido reclamada en público, pero se marchaba sola. Rebecca no regresó al rancho con Beston. Él no lo ofreció y ella no lo pidió. No podía. No con el pueblo mirando. No con ojos. Espiando desde detrás de cortinas y voces. Tejiendo historias más rápido que la verdad. Incluso Waston Tate, con su calma. Certeza y sentido arraigado de lo correcto. No sabía qué vendría después. Y hasta que lo supiera. No arriesgaría traerla a su hogar bajo una nube de especulación. El pueblo se dividió rápido. En bandos. Algunos decían que ahora debía ser su esposa. Tras tal declaración, y que debía llevarla a casa o arriesgar la vergüenza. Otros insistían en que era una estafadora, una mujer del este. Aquí para engañar a un viudo doliente. Y quedarse con su tierra. Otros más. Principalmente mujeres mayores y vagabundos. Simplemente no querían el disturbio. No les gustaba cómo se vestía, cómo se comportaba, cómo se negaba a marchitarse. Demasiado orgullosa para una novia. Por correo, susurró una mujer. Demasiado refinada. Ante todo ese ruido, Beston hizo lo que creía decente. Arregló que Rebecca se quedara en la única habitación disponible en el pueblo. Un estrecho alojamiento en el segundo piso. Sobre el Saloon Dustfield. No era lugar para una dama, pero no había posadas, ni casas de huéspedes. Ni hogares dispuestos a recibirla. Pagó por adelantado. Y le dio la llave sin comentarios. La habitación era angosta, la ventana agrietada, la cama estrecha. Las paredes delgadas no amortiguaban los sonidos. De abajo. Notas de piano golpeadas con fuerza. Risas demasiado altas, botas pisando fuerte y taburetes de bar raspando hasta pasada la medianoche. Rebecca no dijo nada. No lloró. No acusó. Desempacó sus pocas cosas con dignidad silenciosa. Y colocó la carta, la que la trajo aquí, sobre la mesa junto a la ventana. Luego se sentó en la única silla de la habitación y miró hacia la calle abajo, donde hombres salían tambaleantes del saloon y gritaban a la noche. Mantuvo la lámpara de aceite encendida hasta tarde. Brillaba como desafío detrás del vidrio. Abajo, Beston no regresó a casa. Se quedó. Tomó prestado un caballo del sheriff con alguna excusa vaga y lo ató junto al saloon. Luego tomó asiento en el banco bajo el alero.
Lo bastante lejos para quedarse seco si llovía. Lo bastante cerca para ver la luz de su ventana. No subió. No habló con nadie. Solo se sentó allí. Espalda recta, brazos sobre las rodillas, ojos fijos. En el segundo piso. Vio la lámpara parpadear. Escuchó al pueblo callarse, y no se fue hasta que la luz se apagó cerca del amanecer. A la mañana siguiente, Rebecca abrió su puerta y salió al rellano crujiente. Abajo. El banco donde Beston se había sentado estaba vacío. Pero una silla de madera tosca estaba cerca, arrastrada. Durante la noche. Su asiento estaba desgastado. Y al tocarlo, aún estaba tibio. Lo miró. Por largo rato. No había subido a consolarla. No le había prometido seguridad o afecto. No había dicho una sola palabra. Pero se había quedado. Y en Dustfield. Eso significaba más que las declaraciones de la mayoría. Rebecca volvió adentro, cerró la puerta. Y dejó que el sol de la mañana cayera sobre su rostro. Aún era una mujer sin título, aún a la deriva. A ojos del pueblo. Pero no estaba sola. Y por ahora, eso bastaba. El juzgado de Dustfield. Era poco más que una sala anexa junto a la capilla, con bancos crujientes y ventanas altas. Que dejaban entrar demasiado sol y poca brisa. Pero ese día parecía el centro del mundo. La sala estaba llena. Hombres que nunca se hablaban. En el pueblo ahora estaban hombro con hombro. Brazos cruzados, rostros indescifrables. Mujeres. Se abanicaban en los bancos traseros, ojos agudos. Susurros más agudos. Incluso el predicador. Estaba cerca de la puerta, brazos cruzados, labios apretados, y al frente de todo. Estaba sentada Rebecca. Sentada sola, manos aferrando el borde de su silla, nudillos blancos bajo los guantes. Espalda recta, barbilla alta, pero un leve temblor en las yemas. De sus dedos traicionaba el peso del momento. Sobre la mesa ante el consejo del pueblo yacía una sola hoja de papel, amarillenta y doblada. El sello se había deshecho hacía tiempo. Uno de los consejeros, un hombre flaco con boca amarga y voz alta, golpeó la carta con el nudillo. Esto, declaró, es lo que la trajo aquí. Una carta escrita bajo el nombre de Beston Tate. La despegó cuidadosa y lentamente. Como revelando un crimen. Luego la leyó en voz alta. Mi papá está muy triste. Creo que necesita a alguien que sonría grande. Si vienes, tal vez. Sonría de nuevo. Las palabras en letra temblorosa e infantil llenaron la sala como trueno. Algunos rieron por lo bajo. Otros se apartaron. Incómodos. El consejero continuó, voz fría. Aquí yace un engaño. Una mujer fue llamada. Bajo falsos pretextos, creando inquietud en este pueblo. Es nuestro deber determinar si es engaño fue accidental o criminal. Dobló la carta de nuevo. La colocó en la mesa y miró hacia Beston. Nadie había llamado a Tommy, pero fuera de la ventana más cercana, justo detrás del vidrio, apareció un pequeño rostro. Tommy estaba de puntillas. Sus manitas en el alféizar. Ojos redondos y solemnes. Observaba cada palabra, su aliento empañando la esquina del vidrio. No habló, no se movió. Adentro, Rebecca giró ligeramente la cabeza. Lo justo para captar a Beston en su periferia. Estaba sentado quieto como siempre, pero sus dedos golpeaban su pierna, un ritmo callado. Inconsciente. Luego se levantó lentamente. Nadie lo detuvo. Caminó al frente de la sala. Botas resonando contra el piso de madera. No miró a Rebecca. No miró a la multitud. Solo miró la carta. Y entonces habló. La carta lleva mi nombre, dijo. Eso basta.
Acepto la culpa. Un murmullo recorrió la multitud. ¿Admite?, preguntó uno de los consejeros, ¿haber engañado a esta mujer? Admito que. La carta fue enviada bajo mi nombre. Respondió Beston, voz baja pero firme. Y. Acepto lo que venga con eso. Otro hombre. Se inclinó adelante. Incluso si le cuesta. Su reputación, su comercio, su posición. En este pueblo. La respuesta de Beston fue calmada. Ella vino de buena fe. Eso merece honor. No castigo. El veredicto llegó tras una discusión silenciosa. Beston pagaría una multa. Más que eso. Quedaría suspendido de todo comercio y venta de ganado en la región por 6 meses. Una pérdida enorme para un ranchero en plena temporada. Beston asintió una vez, luego se volvió a la sala. Mirada nivelada, firme. Ella no se va, dijo. Yo sí. Y con eso, volvió a su asiento. Se sentó y cruzó las manos. No miró a Rebecca. Pero ella ya lo miraba. Nadie aplaudió. Nadie habló porque todos entendieron. No lo había hecho por amor. Lo había hecho porque era lo correcto. Porque ella merecía que alguien se mantuviera firme. Incluso cuando el suelo temblaba debajo. Rebecca no habló con Beston después de la audiencia. No por enojo hacia él, sino por vergüenza hacia sí misma. Había llegado a Dustfield con sus propios pies. Llevando su historia, su elección y su nombre. Sin embargo, cuando importó, otro había defendido por ella. Alguien había tomado el peso, el juicio, el costo. Y eso dejó un sabor en su boca que no podía tragar. Así que a la mañana siguiente, sin palabra a nadie, dejó la habitación del Selún y caminó al este. Del pueblo hacia el campamento minero. No iban diligencias. Por allí, ni carruajes, solo carros destartalados. Y senderos de mulas por matorrales secos y roca suelta. Pero lo caminó igual. Al borde del asentamiento. Donde chozas se inclinaban unas contra otras como borrachos. Y niños corrían descalzos por el humo, encontró lo que buscaba. Un granero roto, 3 paredes en pie. Sin techo, y olor a óxido y ceniza. Una mujer. Atendiendo un fuego de cocina le dio una mirada de reojo. Rebecca avanzó. Enseñaba en Baltimore, dijo, voz calmada. ¿Puedo enseñar aquí también? La mujer resopló. No hay escuela aquí, señora. La habrá. Eso fue todo lo que dijo. Nadie ayudó. Barrió el viejo granero con una rama de árbol. Reunió cajas para sillas. Usó carbón de los fogones para dibujar letras en pizarras rotas. Por 3 días, los niños solo la observaron. Luego, uno a uno, empezaron a sentarse. Al final de la semana, tenía una clase, sin paga. Sin almuerzo, sin paredes contra el viento. Pero tenía alumnos, y eso bastaba. Lo que no sabía. Lo que no podía saber era que Waston Tate la observaba desde lejos, y que al 7º día llevó su semental negro, Sadow, el mejor caballo que jamás había domado, al puesto de comercio. El comprador era de Arizona y pagó completo en efectivo. Beston rechazó comisión, rechazó dar razón. Solo dijo, cuídalo bien, luego se fue. Ese dinero llegó a manos de la iglesia. Un sobresellado, sin firma. Dentro había suficiente para arreglar el techo del granero, suficiente para bancos, pizarras, tiza, una campana real. El predicador se lo entregó a Rebecca 2 días después. Diciendo solo, parece que Dios te encontró. Un benefactor silencioso. Ella estaba agradecida pero curiosa. Más tarde esa tarde, al pasar por el rancho Tate. En su camino de regreso al pueblo, notó algo. El corral estaba demasiado quieto. Se detuvo en la cerca. Y miró más de cerca.
Sadow se había ido. El espacio donde siempre estaba vacío. Se quedó allí largo rato. Esa noche fue a casa de Beston. Él abrió la puerta, calmado como siempre. Ojos firmes, manos ásperas del trabajo del día. No lo acusó. No preguntó por qué. Solo se paró en su porche y dijo, «¿Lo vendiste?» Beston no asintió. No confirmó. No necesitaba. Ella avanzó, lo miró plenamente. «No me salvaste», dijo, voz baja. «Me diste espacio para salvarme yo misma». Y luego se volvió, caminó de regreso a la luz menguante. Dejándolo solo en el porche, la brisa tirando de su camisa. No dijo nada. Pero la observó hasta que desapareció. Sobre la colina, como siempre hacía. El cielo se volvió gris. Sin aviso, cubriendo el pueblo en luz fría y opaca. Nubes bajas como si el cielo contuviera el aliento. Un carruaje pulido entró en Dustfield, fuera de lugar. Entre los carros astillados y carretas de mulas. Sus ruedas se movían con propósito, no la vacilación de un viajero, sino la certeza de alguien regresando a reclamar lo que creía suyo. El hombre que bajó llevaba chaleco oscuro. Sus botas brillaban como espejo. Una cadena de oro cruzaba su pecho, sujeta a un reloj de bolsillo que consultaba con leve desdén. Su abrigo no tenía polvo. Sus ojos no pedían permiso. Escudriñaban a la gente como revisando personal o un libro. No pidió direcciones. No gritó. Simplemente caminó a la oficina del sheriff y entregó un paquete de documentos, un contrato matrimonial, una carta de compromiso firmada en Baltimore, una acusación formal de deserción y una petición para revisión moral de la respuesta de Dustfield. Cuando el sheriff salió con él al aire libre, su tono era cauteloso. «Hay un hombre aquí reclamando tutela legal sobre la señorita Rebecca Hollis». El pueblo se calló. El hombre no esperó a que Rebecca viniera a él. Se volvió hacia el centro de la calle principal. Y habló como en un tribunal. «Ella es mi responsabilidad», declaró. «Por acuerdo, por arreglo familiar. Y por toda medida moral, me pertenece». No alzó la voz. No necesitaba. Rebecca salió a la calle. No parecía conmocionada. No miró hacia el rancho de Beston ni al balcón del salón, donde ya miraban. Caminó despacio, con propósito. Y cuando se detuvo frente al hombre que una vez sostuvo su futuro como una escritura, levantó la barbilla. Y dijo serena, «Si fuera tuya, no tendrías que venir tan lejos». Algo cambió en la multitud. Nadie aplaudió, pero nadie se movió. Él extendió los papeles de nuevo. La ley no es opcional en este territorio. Los labios de Rebecca se curvaron levemente. Tampoco lo era en Maryland, y aquí estoy. La confianza del hombre vaciló apenas. Entonces Beston salió de un callejón lateral. Botas firmes en las tablas. No dijo nada al principio. Solo se acercó hasta estar al alcance. No habló a Rebecca, no confrontó al hombre. Puso una mano en su hombro, firme, calmado. Ella no se inmutó. Luego miró al hombre que venía a reclamarla. Y dijo quedo, se queda porque elige quedarse. Sin amenaza, sin necesidad, solo verdad. Dicho desde un lugar más profundo que el orgullo. El hombre miró entre ellos. Por un breve segundo. Pareció calcular cuánto poder le quedaba. En un pueblo que no se inclinaba ante contratos del este. Y en ese segundo se dio cuenta de que ya había perdido. El aire se sintió más ligero. Después de que el hombre del este se fue de Dustfield. Pero nada se había asentado realmente. La tormenta había pasado. Sí,
pero dejó escombros. Nadie se atrevió a moverse. Rebecca siguió en la misma habitación sobre el celún. Su ventana daba a la calle, cortinas a medias. Los susurros ya no llevaban el aguijón de acusación. Pero su peso no disminuía. A ojos del pueblo. Había sido defendida, sí, pero no reclamada. No verdaderamente, no donde importaba. Caminaba al campamento minero cada día, enseñaba a los niños. Con resolución firme y ayudaba a la iglesia a organizar suministros para la escuela improvisada. Sus pasos eran parejos, su voz calmada, pero dentro. Algo colgaba entre espera y cansancio. Beston lo sabía. La había observado desde lejos lo suficiente. La encontró en la iglesia, mangas arremangadas, clasificando una caja de pizarras y libros viejos. El aire olía a polvo y cera. No lo oyó entrar. Pero al mirar arriba, ya estaba allí, sombrero en mano. Hombros cuadrados como preparándose para un tiroteo. No la saludó. Simplemente dijo, es hora. Rebecca parpadeó. ¿Hora de qué? Su voz era firme con ese tono bajo y arraigado que siempre significaba que ya había decidido. Has pagado tus deudas, enfrentado tu pasado. Te he apoyado en el pueblo. Pero no permitiré que duermas otra noche sobre un celún. Ella frunció el ceño, enderezándose. No soy tu carga, Beston. Él avanzó. No. Agresivo, pero inamovible. No eres una carga. Eres mi elección. Su aliento se cortó. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Sin romance, sin adornos. Solo una verdad terca y simple. Se volvió. Y salió, dejando la puerta abierta. Ella lo siguió. Él cabalgó adelante a caballo. Ella lo siguió. Con su bolso en la parte trasera de un carro prestado por el predicador. Sin palabras, solo el camino. Polvo. Entre ellos, pero no distancia. Al llegar al rancho, Beston desmontó primero. No la dirigió al granero. Ni a un cuarto lateral. Abrió la puerta principal de la casa y tomó su maleta del carro como si fuera lo más natural del mundo. Sin fanfarria. Sin explicación. Adentro, el hogar estaba limpio. El piso barrido. Un pequeño fuego esperaba en la chimenea y el leve aroma a lavanda flotaba desde la ventana abierta. Un ramo de flores silvestres, pétalos amarillos, crecidas en la montaña, reposaba en un jarrón astillado. Junto al alféizar. El mismo tipo de flor plantada. Junto a la tumba de su difunta esposa. Tommy corrió. Desde el patio, tierra en las rodillas y esperanza en la voz. Mamá está en casa. Beston no se inmutó. No lo corrigió. Rebecca se quedó helada. Sus dedos aún aferraban la correa de su bolso. Beston no dijo nada, solo llevó el bolso a la chimenea y lo dejó. Luego señaló el pasillo. Dormirás en la habitación grande. Yo tomaré la oficina por ahora. No discutió, añadió sin volverse. Ya resolveremos el resto con el tiempo. Más tarde. Ella entró a la cocina y encontró las ollas fregadas. Un balde de agua fresca junto a la puerta trasera. Y la mesa despejada. Había un paño doblado, limpio. Sin usar, y junto a él, una cuchara tallada en cedro. Pequeña, claramente para mano infantil. No estaba antes. Esa noche, se paró en la puerta del dormitorio. Olía a sábanas secadas al sol y pino viejo. Se sentó al borde de la cama, dedos rozando las costuras del edredón. No se sentía invitada. No se sentía reemplazo. Por primera vez. No se sentía sola. No en esta casa, no en el corazón del hombre que nunca le había dicho que la amaba. Porque no necesitaba. La carta llegó doblada.
En pergamino rígido, sellada con cera roja. Y estampada con el sello del Tribunal Regional. Llegó no por error, sino por venganza. Rebecca la leyó. Primero, manos firmes, ojos sin parpadear. Beston la leyó. Después, mandíbula apretada, líneas en su rostro. Profundizándose. Era una queja formal presentada. Por su ex prometido. Acusaba a Beston de albergar ilegalmente a una mujer bajo falsos pretextos. Y coaccionarla para quedarse en Dustfield. Arrow. Fría y destinada a avergonzar. Una semana después. Un agente federal llegó al pueblo. Llevaba abrigo a medida. Revólver que nunca había visto polvo de Dustfield. Y caminaba como esperando obediencia. Vino a interrogar a Waston Tate. Pero el pueblo había cambiado. Cuando el agente entró al salón a pedir direcciones, lo recibió silencio. Al llegar a la iglesia por registros, encontró los bancos llenos no de oraciones sino de gente. Madres del campamento minero, padres que habían visto a sus hijos leer por primera vez, el dueño de la tienda. El viejo peón de rancho, y niños también, manos manchadas de tinta de las letras que habían aprendido. Rebecca estaba al fondo. No habló. No necesitaba. El predicador avanzó, ojos firmes, voz calmada. Esa mujer ha hecho más por este pueblo que cualquiera. En su nómina. El agente, para su mérito, escuchó. Revisó la carta. Hizo sus preguntas. Caminó los terrenos de la escuela del campamento minero y vio la pizarra, los pupitres, los niños practicando sus nombres. Regresó a sus aposentos y escribió un despido de una página. Reubicación voluntaria, sin coacción, contribución estable. A la comunidad. Con eso, el caso se cerró. Rebecca ya no era fugitiva de promesas nunca hechas libremente. Era libre en ley y en nombre. Esa noche, la tormenta de verano llegó. El viento huyó por los cañones. Y la lluvia lavó el polvo de techos y campos. Un poste de cerca del granero colapsó bajo el viento. Tras lo peor, Beston salió con martillo y alambre. Trabajando bajo un cielo plateado, aún parpadeando. Con relámpagos lejanos. Rebecca lo siguió. Llevando un farol. No dijo nada, solo lo colocó en la cerca junto a él y observó. Beston miró arriba. Sus manos pausaron, sus ojos encontraron los de ella. Nunca pedí correctamente, dijo. Pero ya eres mi esposa en todo lo que importa. Rebecca ladeó la cabeza, lluvia aún goteando de sus cabellos. Entonces digámoslo en voz alta. Susurró. No por ellos, por nosotros. Una semana después. Estuvieron junto al arroyo detrás del rancho. El predicador entre ellos, Biblia en mano, su voz llevada suavemente por el viento. Rebecca llevaba un vestido sencillo de lino, cosido a mano y blanqueado por el sol. Beston una camisa blanca limpia, planchada rígida, pero suavizada por su toque calloso. Tommy cerca, sosteniendo una ramita de lavanda, rostro brillante, de alegría callada. No hubo anillos, pero hubo votos. Palabras no gritadas, no representadas, sino dichas. Desde la médula de gratitud, de promesa, de elegirse mutuamente, no solo en amor, sino en el pequeño duro trabajo de quedarse. No necesitaban multitud. El arroyo fue testigo, y bastó. Un año después. El rancho se veía diferente. No más grande, no más rico. Pero más lleno. El jardín detrás de la casa prosperaba. Filas de calabazas, frijoles y tomates trepaban. La celosía de madera que Rebecca había construido. Contame. Ahora había gallinas, una cerca recién pintada. Y una cuerda de ropa ondeando como banderas de oración. Por el patio. Adentro,
La antigua sala se había convertido en aula. 6 niños venían cada mañana, algunos de cercanos homesteads, otros del campamento minero. Rebecca les enseñaba letras, números y a expresar su mente con amabilidad. Tommy, ahora de 5. Era el primero en llegar y el último en irse. Una tarde, mientras apilaban libros y barrían el piso, miró arriba con ojos grandes y dijo: «Construimos este lugar, ¿verdad, mamá?» Rebecca pausó, una suavidad floreciendo en su pecho. «Sí», dijo. «Lo hicimos». Beston aún no hablaba mucho, pero pasaba por la casa como un ritmo constante. Sus manos arreglaban cajones rotos, cortaban leña antes de que pidieran, y dejaban pan caliente en la mesa cada mañana. Tocaba a Rebecca suavemente. Al pasar, una mano en su espalda, un roce de dedos en su brazo, no por mostrar, sino por hábito. Nunca necesitaron decir que eran marido y mujer. Simplemente lo vivían. Cada mañana empezaba junta. Cada tarde terminaba con los 3 bajo el mismo techo. Con el mismo silencio que ahora se sentía como paz. Un día, Rebecca colgó algo nuevo en la pared del aula. Un marco de madera tallado a mano, sosteniendo una sola carta amarillenta. La letra dentro era torcida. Infantil. «Mi papá está muy triste. Creo que necesita a alguien que sonría grande». Una niña con un diente faltante lo señaló. «¿Qué significa?» Rebecca sonrió. Manos cruzadas frente a su delantal. «Significa que alguien creyó que el amor podía arreglar algo. Los adultos olvidaron cómo sanar. Los niños no entendieron del todo, pero se callaron un momento, mirando la carta. Como si pudiera responder algo que aún no habían aprendido a preguntar. Esa tarde, mientras el sol se derretía sobre las llanuras, Rebecca se sentó en el porche junto a Beston. Tommy entre ellos, somnoliento del día. Cabeza en su regazo. El viento era suave. El cielo se extendía ancho y naranja, rozando el borde del mundo. Beston extendió la mano y tomó la de ella. No la apretó. Solo la sostuvo allí como si lo dijera en serio. Como si lo haría siempre. No hablaron. No necesitaban. La casa estaba detrás, cálida y viva. El niño que escribió la carta ya no necesitaba arreglar lo roto porque ahora habían construido algo entero. Y lo habían hecho por elección. Si esta historia tocó algo callado en tu corazón, si crees que el amor aún puede elegirse, construirse y sostenerse con manos gentiles, entonces monta y quédate un rato. Hay más de donde vino esta. Dale like. Si Rebecca, Beston y el pequeño Tommy te recordaron que la familia no siempre nace. A veces se escribe en cartas, se forja en tormentas. Y se sella con el valor callado de quedarse. Y no olvides suscribirte a Wild West Love Stories, donde cada cuento cabalga por polvo, peligro y devoción. Y siempre deja un eco. Tenemos más corazones indómitos. Y romances olvidados en el camino. Únete donde las balas fallaron pero los corazones no.